¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Edith Estrada, recién egresada de la licenciatura en psicología, y este es el segundo video precisamente de los eneatipos de la personalidad. Ya hablamos del número uno, que es precisamente todas aquellas personas que no han resuelto el asunto de la ira, y generalmente pues las vamos a identificar como aquellas personas perfeccionistas, ordenadas, muy pulcras, que les gustan las cosas bien hechas, etcétera, etcétera, ¿no? Para más información, revisa el video número uno. El número dos precisamente de los eneatipos de la personalidad, pues es precisamente aquellas personas que no han resuelto bien el asunto de el orgullo, ¿no? Y que se disfrazan de personas pues humildes cuando en realidad no lo son. Son aquellas personas que te ayudan muchísimo, pero que después te van a cobrar la factura, y generalmente cuando te quieren cobrar la factura pues es precisamente para que cedas alguno de sus chantajes. Para más información revisa el número eh, uno de esta serie que vamos a hacer, ¿no? Y el número tres, pues aquellas personas que todo el tiempo traen la máscara, o las personas narcisistas, ¿no? Demasiado consentidos por los seres cuidadores, los padres o las figuras amadas en la infancia, ¿no? Que precisamente estas personas los amaron de más a grado de exagerar precisamente sus cualidades. Y ahora vamos a hablar de el eneatipo número 4. Yo creo que este es un eneatipo que actualmente, pues, muchos jóvenes, muchos chavitos, muchas chavitas, como que están precisamente en este tipo de eneatipo de la personalidad, porque son aquellos que tienen una fuertísima tendencia depresiva masoquista. ¿A qué me refiero con depresivo masoquista? Pues precisamente el no estar contento, ¿no? Y de repente eh, hacer toda una serie de cosas para no estar contento, y, y estar y vivir y tener cierto placer, pues por estar en un estado de melancolía y de tristeza. Ese tipo de personalidad, pues son aquellos precisamente que en la infancia de repente no fueron queridos como ellos querían, válgame esta redundancia, precisamente por sus padres, ya sea por mamá, ya sea por papá, o por algún ser precisamente que ellos amaron en la infancia y que de repente se sintieron defraudados y se sintieron no queridos, ¿no? Eh, Ese niño, esa niña piensa que no es querido porque algo le hace falta, ¿no? Y entonces pues va por la vida precisamente lamentándose de que eso le hace falta, ¿no? Son aquellas personas que, aunque sean muy atractivas, aunque sean muy guapas, aunque sean muy exitosas, aunque sean muy inteligentes, pues siempre van a tener este tinte depresivo, este tinte melancólico, porque sienten que algo les hace falta, ¿no? De repente son aquellas personas muy inspiradas, muy creativas, y que de repente componen canciones, que les gusta mucho expresar, pero precisamente no los sentimientos alegres, sino esos sentimientos de tristeza, ¿no? Toda esta onda dark, toda esta onda emo, toda esta situación tiene mucho que ver precisamente con el eneatipo número 4, ¿no? De repente son personas muy individualistas, son personas que prefieren, pues bueno, están en ese sentimiento de abandono, ¿no? Y viven así, me abandonaron, no soy querido del todo, no soy comprendido del todo, no soy aceptado del todo por las demás personas, porque sí hay cierta proyección, ¿no? Cuando en realidad ellos mismos no son los que se aceptan, de repente no son los que se quieren lo suficiente, ¿no? Entonces se vuelven personas muy artistas, muy inspiradas, muy melancólicas, muy azotadas, de repente
llega a un grado en el que este malestar, de repente ya en un grado más enfermo, pues se vuelve crónico, ¿no? Y entonces son aquellas personas que a pesar de tener las posibilidades de vivir bien, las posibilidades de encontrar parejas que las amen, de precisamente encontrar empleos donde valoren su trabajo, etcétera, pues buscan todo lo contrario, ¿no? Personas que no las amen, empleos donde hay jefes que no los valoran, etcétera, etcétera, ¿no? En el aspecto positivo, pues tienden a ser personas muy, eh, ¿qué podríamos decir? Pues obviamente muy creativas, muy refinadas, les gusta mucho precisamente este aspecto artístico, este aspecto de la cultura, sobre todo aquellas historias trágicas de novelescas de Romeo y Julieta y otros aspectos más, ¿no? Entonces, a este arquetipo, pues, de repente lo observo mucho actualmente en la población adolescente y en la población juvenil, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? Todos aquellos, me acuerdo mucho de un vocalista de una banda rockera de Finlandia que se llama la banda Him, y me acuerdo mucho de su vocalista, que es Billy Balo. Es un hombre tremendamente intenso, tremendamente atractivo, eh, tremendamente artístico, pero también tremendamente melancólico, ¿no? Tremendamente triste, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de Billy Balo. Otra personalidad que se parece mucho a este tipo de el geneatipo número 4 es precisamente la protagonista de la película El Cisne Negro. También es una persona muy autodestructiva, es una persona pues sumamente depresiva, ¿no? Y que a pesar de que en un inicio se ve, por ejemplo, una película que hace bien su chamba, ¿no? Que incluso es muy precisa a la hora de chambear, pues ahora no está conforme y ahora quiere ser el cisne negro, ¿no? Imperfecta, una mujer fluida, de repente irse al otro extremo, ¿no? Entonces, aguas, porque las personas que tienen este eneatipo número 4 pues nunca están conformes, ¿no? Siempre sienten que les hace falta algo. Entonces, pues bueno, ese es el eneatipo número 4. Vámonos con el eneatipo número 5. Son y tiene que ver, perdón, el sentimiento no resuelto del eneatipo número 4 es precisamente la envidia. No que envidien a los demás, sino esa sensación de que siempre les hace falta algo, ¿no? Y que los demás siempre tienen más de lo que ellos tienen, hablando en un aspecto emocional, ¿verdad? Bien, idealizan mucho a las personas, o sea, en el tipo número 4. Vamos al 5. Son aquellas personas que de repente están en duda todo el tiempo tienen preguntas que hacerse, ¿no? Eh, Son aquellas personas muy intelectuales, aquellos que les gusta mucho la cultura, aquellos que les gusta mucho las matemáticas, pero al grado de pasión, y a tal grado de que pues se olvidan del mundo precisamente por quererse responder estas preguntas, ¿no? Son aquellas personas que no, eh, pues no les gusta tanto socializar con los demás, con unas ondas esquizoides. ¿Qué es esto de esquizoide? Pues aquella persona que pues vive en su mundito, de repente muy aparte, que de repente se aleja de la realidad y pues vaya, no le gusta tanto establecer relaciones con las demás personas, ¿no? Entonces, la típica personalidad del nerd, ¿no? Que a pesar de que sabe mucho, a pesar de que es muy intelectual, de repente las dificultades que se encuentra,
pues es precisamente para convivir con el mundo exterior, ¿no? Entonces, adquiere muchos conocimientos, pero a la hora de repente enfrentarse a la vida real y compartir esos conocimientos con las otras personas, pues ahí es donde tienen precisamente tienen este conflicto, ¿no? Son aquellas personas que de repente no van a entender cuando el otro llora, ¿no? Dice, ¿por qué lloras, no? ¿Qué es exactamente lo que hace que llores, no? De repente se les complica entender la parte anímica o sentimental, pues, de ellos mismos y por supuesto que de las demás personas, ¿no? En el aspecto positivo, pues, bueno, son aquellos intelectuales que han eh, aportado grandes cosas precisamente a la sociedad, ¿no? Bien, pues este es el número 5. A ver, ¿qué más podemos decir de el eneatipo número 5? Mmm, son personas muy observadoras, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Otro aspecto bien importante de las personas con el eneatipo número 5 es que pretenden ser lo más independiente posible, a tal grado de que a veces hablan de una independencia que pues no existe, ¿no? De repente, ¿no? Es imposible que no dependas de las otras personas en algún momento, ¿no? Es imposible que de repente digas, yo no necesito de nadie, yo no necesito del mundo, el mundo necesita de mí, ¿no? Y bueno, se lo daré, pero que estén lo más lejos posible de mí. Les daré todo el conocimiento que yo adquiera, pero lo más lejos de mí. Son aquellas personas que de repente van a las fiestas y se estresan rápido, se engentan rápido y quieren irse pronto a su casa, que se entretienen estando en la computadora, jugando videojuegos, leyendo, investigando, preguntándose. Son personas sumamente cultas, ¿no? Este es el eneatipo número 5. Vámonos al 6. Son aquellas personas que lo que más predomina precisamente es el miedo, ¿no? De repente por el miedo lo que pueden hacer es sujetarse a la autoridad. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen miedo de que si no siguen el reglamento como debe de ser, pues corre peligro su vida. Son aquellas personas, las personas que tienen el eneatipo número 6 también son personas que están dudando todo el tiempo porque temen que haya un peligro, ¿no? De repente a la hora de estudiar algo, a la hora de contraer matrimonio y tomar esas decisiones importantes en la vida, se tardan mucho en dar una respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen miedo de que puedan correr algún peligro, ¿no? Entonces, está el miedo todo el tiempo con ellos. Y para precisamente, son personas muy ansiosas, ¿no? De repente ven cualquier peligro y se ponen mal, ¿no? Son aquellos individuos que de repente eh, pues siguen una autoridad, ya sea alguien religioso, ya sea la autoridad legal, ya sea, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso les hace sentir seguros. Generalmente se juntan con alguien con el que se sientan protegidos, con el que se sientan pues avalados en cierta manera, ¿no? O también son personas que se pueden ir al otro extremo, ¿no? De repente, a pesar de que tienen mucho miedo, de repente, no sé, si le tienen mucho miedo a los perros y de repente está un perro a punto de morderlos, pues actúan todo lo contrario al miedo, ¿no? Y entonces se confrontan precisamente porque por el mismo miedo. Puede decir, ah, qué persona tan valiente. Pues no, es precisamente que tuvo miedo, pero se contrarrestó ese miedo y resulta que son personas que se avientan, ¿no? Eh,
tienden a ser muy leales